vamos a hablar de una institución pionera, adelantada a su tiempo, pero efímera. Hablamos del Tribunal de Garantías Constitucionales, un órgano judicial independiente, que era el intérprete y defensor supremo de la reciente Constitución de 1931. Como hemos dicho, fue una institución muy efímera. Fue constituida en septiembre de 1933 y actuando hasta febrero de 1939. Sin embargo, a partir del comienzo de la Guerra Civil en 1936, su actividad se vio gravemente resentida, sin recursos materiales como el papel o recursos humanos. Pero ahora veamos el motivo esencial por el que se constituyó este tribunal. Para ello, pongámonos en ese momento histórico. Estamos en 1931, redactando una nueva Constitución. En los últimos años, ¿qué hemos vivido? Pues hemos estado viendo un país inestable, con un sistema bipartidista corrupto, avalado y sustentado por el monarca Alfonso XIII. Pero es que vamos más allá, porque en septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado y pasa a convertirse en dictador. Eso sí, no hay que preocuparse porque hay un rey, ¿no? El rey debe proteger el país de un golpe de estado, ¿no? Pues no hizo nada. Por mucho que a Alfonso XIII no le gustase Miguel, aceptó un directorio militar que gobernase España. La oposición al régimen de la Restauración no se quedó de manos cruzadas. Los pensamientos socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos y separatistas estaban creciendo. Este auge llevó a que el dictador dimitiera en 1930. Este era el momento de cambiar algo, y Alfonso XIII era consciente de que la población estaba viendo su oportunidad. Por ello, el monarca permitió unas elecciones municipales libres que dieron la victoria republicana en las grandes capitales de provincia. ¿Qué hizo el rey? Pues irse, eso sí, sin abdicar formalmente ni renunciar a sus derechos. Es decir, España había estado en una inestabilidad completa. En poco tiempo se pasó de un sistema bipartidista corrupto que derivó en una dictadura, después en una monarquía para llegar al punto de inicio, 1931, una república democrática. Tras estos años, había que garantizar la estabilidad constitucional de la que había carecido España desde que en 1812 las Cortes de Cádiz dieran comienzo al constitucionalismo español. ¿Qué sucedía antes? Pues que las constituciones eran muy excluyentes. Esto quiere decir que si yo y mis amigos redactamos un texto constitucional, lo redactamos para gobernar nosotros, y por lo tanto incluimos artículos que son inaceptables para otros grupos políticos. Es así como, si se quería hacer un cambio político, era necesario en muchas ocasiones un golpe de Estado y una posterior nueva base jurídica sobre la que sustentar las leyes posteriores. Pues la Segunda República decidió crear a alguien que defendiera la estabilidad, al menos de esa norma jurídica suprema que garantizaba una democracia. Fue un órgano pionero en España, aunque inspirado en las constituciones de Austria y Checoslovaquia de 1920. Pero, ¿qué hace esta institución? ¿Para qué sirve? Pues para, por ejemplo, determinar la inconstitucionalidad de las leyes que se aprueben. O, por ejemplo, para proteger los derechos fundamentales de cada ciudadano, que nadie los vulnere, porque si no, esa persona perjudicada podrá pedir amparo en este tribunal. Hay muchas más cosas que hace, pero centrémonos en otras dos. Por un lado, en resolver los conflictos competenciales entre Estado y regiones que habían surgido con la división territorial que había hecho la Constitución. En esencial, hubo una región que tuvo varios conflictos con el Estado central. Hablamos, cómo no, de Cataluña. Y por último, mencionar que este órgano judicial es el encargado de dictaminar la responsabilidad jurídica de los más altos cargos dentro de la República. ¿Quién juzga al presidente de la República? Pues el Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Y quién juzga al presidente del Consejo de Ministros? Pues este mismo tribunal. ¿También juzga al presidente del Tribunal Supremo? Sí, claro que sí. ¿Y al fiscal general? ¿Qué pasa con él? Pues que también lo juzgan. Vale, todo esto está perfectísimo. Pero en la práctica, ¿cómo funcionan de verdad? A ver, ¿qué hizo este tribunal? Pues empezamos con un choque de trenes en toda regla. Por un lado, la Generalitat de Cataluña aprueba una ley muy importante sobre contratos agrarios. Por el otro, el gobierno central de Madrid dice, un momento, que esto es competencia nuestra. Y entonces la recurre ante el tribunal. El lío estaba montado. El tribunal estudia el caso y al final falla a favor del Estado central. Declara la ley inconstitucional. Pero ojo, más allá de quién ganó, lo realmente importante aquí es ver cómo funciona un sistema.
El tribunal actuó exactamente como se esperaba, como el árbitro final que ponía orden en las tensiones territoriales. Sentó un precedente clarísimo. Las cosas se solucionan pacíficamente en los tribunales. Venga, vamos a otro. La libertad de prensa. La cosa fue que el periódico El Socialista sacó un artículo durísimo contra el gobierno. De hecho, el titular era «Ladrones, ladrones». Como es de imaginar, el gobierno respondió con una multa bastante seria, de 5.000 pesetas, amparándose en la Ley de Orden Público. El asunto acaba, como no, en el tribunal, con el recurso de amparo interpuesto por el director del periódico. Y su decisión aquí es clave, de verdad. Lo que viene a decir es que, vale, el artículo es muy crítico, muy duro, ok, pero que eso no encaja en los supuestos de la Ley de Orden Público, así que anula la multa. Pero esto va más allá. ¿Qué estaba haciendo en realidad? Pues no solo estaba anulando una multa, estaba blindando el derecho a la crítica, incluso a la más feroz de ellas contra el poder. El tribunal estaba demostrando para qué servía. No estaba al servicio de una institución o del poder, aunque las personas que lo integrasen dependieran de los políticos. Se trataba de defender la realidad jurídica en España y garantizar que no se vulnerasen derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero se le venía encima una prueba para la que no había ley ni constitución que preparase a nadie. Aparte, también cabe destacar que el Tribunal de Garantías Constitucionales también tuvo un papel muy importante en dictaminar la responsabilidad jurídica que tuvieron los principales líderes de los sucesos de 1934 por el que se declaró el Estado catalán independiente. La enorme polarización política en España estalló en la Guerra Civil y el Tribunal de Garantías Constitucionales de repente se vio en mitad del huracán. Ya no era suficiente esta institución para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales, había que defenderlas con las armas. Aquello que habían intentado evitar previamente con la redacción de la Constitución fracasó. El pistolerismo, la violencia, los pucherazos, la quema de iglesias, represión ideológica, política y sobre todo religiosa eran una realidad instaurada en España. En ese contexto y con la polarización política, una de las dos Españas se vio ahogada y ensangrentada por el poder republicano. Así, a medida que la guerra avanzaba, la situación se volvió insostenible. Se convirtió de la noche a la mañana en una institución fugitiva dentro de un país en guerra. El tribunal ya no podía quedarse en Madrid. Tuvo que hacer las maletas y seguir al gobierno de la República en su retirada a Valencia. Y posteriormente de Valencia a Barcelona. También se trasladaron de Barcelona a Girona, aunque se considera que a partir de ahí ya cesaron su actividad, pues no llegó a completarse. Cada uno de esos traslados no es solo un cambio de ciudad, es un reflejo de cómo la guerra iba acorralando a la República y a todas sus instituciones. Y al final, el tribunal, tal y como la propia República, no sobrevivió a la guerra. Además, cabe resaltar que su actuación durante la Guerra Civil estuvo marcada por un desabastecimiento tanto de recursos materiales como el papel, como de personas físicas. Pero su historia no se acaba ahí, en 1939, porque lo que hizo en esos pocos años de vida dejó una huella muy profunda. A pesar de su final abrupto, el Tribunal de Garantías había demostrado algo fundamental, que en España era posible tener un control real, un control judicial sobre el poder político. Había creado un plano, un modelo a seguir de lo que un Estado de Derecho podía y debía seguir. Y tras este viaje podemos regresar a la actualidad y visualizar con nuestros ojos esa marca que dejó. El Tribunal Constitucional que tenemos ahora en España, aquel que nació con la Constitución de 1978, bebe directamente de aquella idea, de aquel experimento pionero de 1931. Aquel primer guardián de la Constitución fue la semilla del guardián de nuestra democracia actual. Toda esta historia, la del Tribunal de Garantías, demostró el inmenso poder que tiene la ley para defender derechos y mediar en conflictos, pero también nos enseñó lo frágil que es esa ley cuando la inestabilidad social y política desencadena en una guerra civil. El tribunal garantizaba la estabilidad constitucional de España, pero si sus bases, si sus cimientos estaban cayendo, daba igual lo alto que construyese sobre esa base, ya rota en forma de conflicto bélico.